Llevo más de 10 años trabajando en temas sociales y de derechos humanos. Creo que el hecho de ser hijo de una persona migrante tiene evidentemente una influencia en mi mirada hacia el mundo y en la sensibilidad que tengo hacia temas sociales, y eso evidentemente es una de las razones por las que hago lo que hago. También crecí en el barrio de Aluche, de Carabanchel, en Madrid, rodeado de personas diversas. Crecí en un entorno donde pude conocer diferentes culturas, desde un lugar muy igualitario, muy horizontal, y eso también creo que tuvo una influencia en mi forma de entender el mundo y hacer lo que hago. El objetivo inicial de Passengers fue siempre cambiar la narrativa visual sobre la migración. En 2016, que es cuando yo empiezo a trabajar en este proyecto, era el año en el que se batieron récords históricos de llegadas a través del Mediterráneo central, que es la ruta migratoria en la que yo estoy especializado, que es la ruta que une Libia e Italia. Y en ese contexto el tema de debate principal en Europa era la migración. Lo sigue siendo hoy, pero ese año en concreto el debate era especialmente intenso. Y la narrativa que se estaba creando a nivel visual desde las fronteras de Europa era una narrativa deshumanizante, basada en cifras, en imágenes grupales, que hacían imposible para la sociedad europea entender que cada una de esas personas que estaban llegando a Europa tenían una vida detrás, una historia detrás, y un motivo diferente para estar en ese lugar. Y el objetivo de mi trabajo desde ese momento ha sido individualizar la narrativa migratoria para hacerla más humana y acercarla a la sociedad europea. Creo que el acercamiento a las personas tiene que ver con cómo tú eres, ¿no? Y yo intento dar el tiempo necesario para crear el vínculo que a mí me permite tener esa cercanía, estar siempre en una posición de escucha y de respeto, y desde ese lugar y preparando el terreno antes de hacer las fotografías, hacer entender también a las personas retratadas qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y por qué me interesa su historia. Y todo eso es parte de un proceso que a mí me funciona, que es el que yo aplico y que tiene que ver con la manera en la que yo trabajo. Es complejo, o sea, siempre es desde, como decía, desde un lugar de respeto. Para mí eso es fundamental, ¿no? Tengo la oportunidad de estar en lugares donde están pasando cosas, donde hay personas que están en una situación vulnerable, y la prioridad es respetar la situación de esas personas, los derechos de esas personas, y en base a eso después empezar a trabajar. Ese es el lugar desde el que yo trabajo. Si no hay ese respeto, ese vínculo con esas personas, no merece la pena, y para mí eso es lo prioritario. Para mí la fotografía documental sigue estando vigente, por mucho que la inteligencia artificial cada vez se acerque más a la realidad, ¿no? Y que cada vez sea más difícil identificar determinados tipos de fotografías. Creo que hay algo en la fotografía documental que es irreemplazable, ¿no? Y es ese hecho de tener a una persona profesional en el terreno haciendo una fotografía que, si bien la realidad absoluta no existe, es más cercana a la realidad, y sigue siendo importante documentar determinados momentos históricos que están ocurriendo, no solo para hoy y para las generaciones actuales, sino para dejar un legado a futuro, pensando en que es importante que las próximas generaciones entiendan cómo los humanos han transitado por el mundo y por qué están donde están, ¿no? Ese es el poder de la fotografía documental, que tenemos que seguir reivindicando y cuidando, porque si algún día deja de existir la echaremos de menos. Eh, pues este reconocimiento es un paso más en conseguir que mi trabajo y mi mensaje llegue a la gente. Es una oportunidad de difusión, es una oportunidad de acercamiento a la sociedad,
y de seguir apoyando una carrera que no es fácil, que el mundo de la fotografía y el fotoperiodismo es enormemente complejo, hay mucha competitividad hoy en día y conseguir sostener en el tiempo esta profesión es mi objetivo y confío en que este premio pueda garantizar esa continuidad. Vale, mira. ¿Cómo valora el tratamiento visual que se hace en los medios sobre fenómenos como la migración? Bueno, es un poco en la línea de lo que decía. Los medios de comunicación desde hace demasiado tiempo trabajan sobre las migraciones desde un lugar de enorme distancia. Es una cuestión también de presupuesto y de tiempo, el hecho de que los medios de comunicación no consigan acercarse más a las realidades de las personas migrantes. En muchos de los casos son historias rápidas que dificultan mucho esa cercanía con personas en una situación de vulnerabilidad. Ese es uno de los grandes retos, creo, para los medios de comunicación, el cambiar la manera de trabajar, el entender que la inmediatez no siempre puede ser la manera de cubrir todas las historias. La inmediatez no permite lanzar el mensaje desde el lugar de entendimiento, de contexto, de empatía suficiente. Y ahí creo que radica el problema. Y el gran problema no solo se queda en los medios de comunicación, sino que pasa a la sociedad, ¿no? La manera en la que los medios de comunicación documentan determinadas realidades influye en la manera en la que la sociedad las percibe. Creo que lo fundamental es entender por qué quieres ser fotógrafo, por qué haces lo que haces, desde qué lugar lo haces. No hay ninguna foto imparcial y la fotografía documental tiene una enorme responsabilidad social. Es importante tener eso en cuenta a la hora de trabajar como fotógrafo documental. Una vez que todas esas respuestas están sobre la mesa, después hay que entender qué tipo de lenguaje fotográfico quieres utilizar. La fotografía es un lenguaje que se puede utilizar de diferentes maneras y es importante entender ese lenguaje fotográfico y entender de qué manera aplicarlo. Ahora mismo estoy trabajando en una película documental sobre mi proyecto Passengers, que seguramente me ocupe los próximos 2 años. Es una película... Madre mía. Luego lo corto. Tranquilo. Además ha pasado como 5 veces. Ya. En fin. ¿En qué proyectos trabajas actualmente y qué más te interesa abordar en esa etapa? Sí, debe ser. La inmediatez. Voy. Solo te voy. Que te voy a hacer una cosa más y ya está. Vale. Sí. En el proyecto que estás ahora, ¿qué más te interesa abordar? Actualmente estoy trabajando en una película documental sobre mi proyecto Passengers, que me ocupará los próximos 2 años, seguramente. Esta película se va a centrar en la vida de 6 de los pasajeros de la barca a los que llevo siguiendo durante los últimos 10 años. Va a ser una película que se va a alejar de las fronteras y va a hablar de 6 ciudadanos europeos que ya forman parte de la sociedad europea y voy a intentar mostrar esa cotidianidad de una Europa cambiante en la que estas personas han empezado a construir una vida nueva en este continente. Mi objetivo es aportar capas de complejidad a la manera en la que la sociedad entiende la realidad migratoria. En general hay una perspectiva sobre la migración, en este caso muy superficial. Mi objetivo es que haya un pensamiento crítico, que se empiece a entender que la migración... estoy súper distraído, no, lo siento. No te preocupes. Sí. Como tú dices, te doy tu tiempo, tú Vale. cuando buenamente puedas. Repíteme la pregunta, por favor. Sí, ¿no? ¿Qué buscas provocar en quien observa tu trabajo?
Em, lo que busco es que exista la reflexión, ¿no? Que salgamos de la inmediatez. La sociedad actual vive en un contexto en el que apenas hay tiempo para pensar, para reflexionar. Los mensajes son muy rápidos, las imágenes que llegan a través de las redes sociales duran apenas unos segundos y hace falta pararse a pensar, ¿no? Especialmente en cuestiones tan trascendentales y tan importantes como son las cuestiones sociales. Y especialmente la migración, que es un fenómeno que no es contemporáneo, que es parte de la historia de la humanidad, que nosotros estamos siendo testigos de una continuidad de ese fenómeno migratorio y es importante empezar a entenderlo desde ese lugar y para eso hace falta reflexión, huir de los mensajes rápidos, huir de los mensajes que también buscan tergiversar y empezar a pensar desde una narrativa más compleja, con más contexto y esas capas de complejidad son las que yo estoy intentando aportar en esta narrativa.